¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esto que es Mitos y Realidades del Campo Argentino, espacio en el que vamos a dialogar con expertos en diferentes materias sobre temas que sabemos que en muchos casos son de estricta actualidad y en otros tantos bien merece la pena que sean abordados por quienes más conocen en la materia y nos desasnen sobre algunas cuestiones sobre las que hablamos todos los días sin tener a veces el conocimiento suficiente. Voy a presentar a quienes me están acompañando en el día de hoy aquí en Chacra Televisión. Comienzo al revés no comienzo por las damas, comienzo por el caballero. Estoy hablando del licenciado Carlos Sotelo. Él es licenciado en Ciencias de la Atmósfera, investigador del CONICET Bahía Blanca, del Centro de Recursos Naturales Renovables de la zona semiárida, el CERSOS. Y ahora sí, por las damas, nos está acompañando Alejandra Cámara. Ella es... ¿Cámara se pronuncia? Cámara. Cámara. Ella es asesora en cambio climático, directora de Génesis y asesora de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Gracias. Ambos, muchas gracias. Voy a comenzar por una pregunta de perogrullo. A ver, llovió demasiado, lo hablábamos en producción con Alejandra. Cambio climático. No, en verdad granizó en San Luis, cambio climático. Hubo tormentas en Córdoba, que según los meteorólogos es uno de los lugares del mundo donde más cambio climático. ¿Sabes que la flor era violeta y eres rosa? En mi casa ese cantero toda la vida fue cambio climático. ¿Qué es y qué no es cambio climático? Primero las damas. Bueno, ante todo, gracias Karina por la invitación. Cambio climático, como para que lo entienda la señora que nos está viendo en casa, se debe al calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Los rayos llegan a la Tierra, penetran a la atmósfera de nuestra Tierra y supuestamente deben salir, así como la tocan, queda una parte calentando y produciendo la vida y el resto debe salir por fuera de la atmósfera. Debido a toda la actividad industrial de los últimos años, las concentraciones de ciertos gases, que llamamos gases de efecto invernadero, producen como un techo que produce el efecto de un invernadero, impidiendo a esos rayos que deben salir nuevamente afuera de la atmósfera que puedan salir. Eso va generando cada vez más calor y va calentando. Y eso es lo que está produciendo, esa acumulación de gases de efecto invernadero, es lo que está produciendo todas estas distorsiones en el clima. ¿Cómo se trabaja y se investiga en el tema atmosférico, en esta cuestión? Máxime cuando sabemos que no es una problemática que se aborda desde la Argentina o desde esta región, sino que es internacional. Claro, hace unos 20 años atrás los trabajos eran de investigación puntualmente en meteorología. Lo que ha pasado en los últimos años justamente es la interdisciplinariedad, ¿no? Muchas ramas de la ciencia están evidenciando justamente los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, los estudios hoy en día son mucho más interconectados porque no solo el cambio climático afecta desde el punto de vista del origen, como puede ser el aumento de la temperatura en este caso, sino después las consecuencias y a futuro, digamos, lo que se modifique hoy, a futuro, justamente puede traer un resultado que no es el esperado. Entonces hay muchos grupos de investigación en distintas líneas, la problemática, el presente, el futuro, el origen, en todo eso es un paquete grande, lo cual la ciencia en todos los institutos a nivel mundial están abocados. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un compromiso internacional, cuando hablamos de la cumbre de París y de un compromiso de la Argentina en particular en reducir determinados gases? ¿Y qué más? ¿Cuánto tiene que ver la agricultura y la ganadería en esto? Bueno, son varias preguntas en una. Voy a empezar primero por la comunidad internacional. Por allá por 1988 la comunidad internacional se empezó a dar cuenta de este problema, de esta acumulación de gases y se reunió dentro del marco de Naciones Unidas convocando una convención de cambio climático. Todos los años se reúnen y van avanzando en cuáles son las directivas, qué es lo que tendríamos que hacer como comunidad internacional para mitigar o por lo menos tratar de aplacar este problema. Primero hubo un protocolo de Kioto que habrán escuchado hablar por allá por el 1997. Ese protocolo de Kioto después tuvo la retirada de Estados Unidos, se aplacó, vino la crisis. Bueno, en el 2015, hace 2 años prácticamente, en diciembre de 2015, se llegó a un acuerdo que incluye a todos los países que forman parte de Naciones Unidas. Esto incluye también a Estados Unidos, China, las potencias,
y acordaron mantener la temperatura, no dejar que suba por sobre los 2 grados centígrados y en lo posible mantener el tope en un 1,5 grados centígrados. Eso, ¿cómo se hace? Bueno, hay que tomar diferentes, como bien él decía, diferentes acciones y en diferentes sectores. Con respecto a la agricultura, lo que podemos decir, las últimas cifras que así al voleo puedo tener, la agricultura y la ganadería son responsables y el manejo de la tierra son responsables por el 26-27% más o menos del total de las emisiones globales. Digo más o menos porque según que se agregue o que se desagregue puede dar un poco más o un poco menos, siendo la ganadería, digamos, una parte muy importante dentro del mismo. Sin entrar en la cuestión meteorológica específicamente, ¿cuánto del cambio climático tiene que ver con la variabilidad que se ha registrado en los últimos tiempos, sobre todo en las secas o en las inundaciones, que para el campo en particular son muy importantes? Claro, la variabilidad climática se viene notando, sobre todo en el cono sur de América, muy fuertemente desde 2009 en adelante, con 2 picos muy marcados, 2011 y 2015. Y la variabilidad responde al forzante principal que viene del norte, es el sol. Cualquier perturbación en el ciclo solar pequeña puede repercutir en forma muy grande en las distintas escalas meteorológicas. Para dar un ejemplo, una variación del 1% en la radiación solar nos llevó a la pequeña edad de hielo. 1% estamos hablando. Y fue una época, digamos, entre el año 1300 y 1750, 1800, dependiendo del autor, en la cual el clima a nivel mundial descendió prácticamente en promedio 1 grado centígrado. Así que estamos hablando de 1 grado centígrado, una variación del sol de 1%. Así que ese es el foco principal, que afecta en este caso la variabilidad climática. El sol está variable en su intensidad, en su comportamiento, y a nosotros nos afecta con estos patrones de exceso de energía que se transforman en tormentas mucho más intensas, con viento mucho más intenso, y otros periodos en los cuales tenemos sequía prolongada, producto justamente de esto mismo. Carlos, si se puede tener previsibilidad respecto de si no se modifican las actuales condiciones de producción, de industrialización de productos, acerca de si podría incrementarse, si no se cumpliera el compromiso. Todos sabemos que hoy hay una gestión al frente del gobierno de los Estados Unidos que, independientemente del compromiso, concretamente el presidente Donald Trump incluso hace bromas con esta temática, redoblando la apuesta. ¿Hay previsibilidad de cuánto podría afectar en términos porcentuales? Y tenemos la tercera comunicación nacional, donde se aborda este tema en alguna forma, no demasiado profunda, pero igualmente está tratado. Y te diría que la influencia, si no hubiese ningún cambio, y podríamos estar prácticamente más de 1,5 grados, ¿no? Se hablaba de, como bien decía Alejandra, de tener siempre los valores por debajo de 2 grados y sobre todo de 1,5 grados. Pero si no hay ninguna medida y la cosa continúa de esta manera, podemos estar al borde de los 2 grados a fin de siglo. Me gustaría aclarar en cuanto a lo que dijo Carlos, que está perfecto, simplemente sumar esta información. Para mantener la temperatura dentro de los 2 grados centígrados tope, aumentar tope 2 grados centígrados, para el año 2050 todo el mundo debería reducir emisiones por un 60%. Es decir, es cambiar toda nuestra vida como la conocemos, es cambiar nuestras actividades económicas, y esto es lo que causa que haya un Trump que se niegue a este problema o que haya ciertos países que les cuesten más que otros, porque es realmente impactar a economías que ya están funcionando con parámetros de funcionamiento conocidos, ganando dinero, entonces esto representa un gran cambio. Sí, no hay que olvidar, como ella decía, el tema económico, porque el problema no pasa tanto por la disponibilidad de los países para cambiar la tecnología, sino justamente quién es el precursor y el que vende esa tecnología. Entonces uno de los temas principales está ahí. Los países desarrollados, que son los que en el futuro van a contaminar el planeta al mismo nivel que lo han hecho los países que están industrializados, son a los cuales se les quiere vender la tecnología nueva como para que el cambio que hagan lo hagan en forma limpia.
pero esa misma tecnología no la aplican justamente los países centrales, que son los que más han contaminado. Entonces uno de los focos que muy pocas veces se aborda es ese, ¿no? El cambio de la tecnología, quién lo debería hacer, quién está en capacidad de hacerlo, porque los países justamente en vías de desarrollo no tienen el nivel económico como para producir el cambio en su industria, pero los países centrales justamente tampoco asumen no quieren perder el liderazgo productivo y justamente no lo quieren pasar la carga a los países en vías de desarrollo. Decía Alejandra que tenemos que reducir el 60% cada uno de nosotros de la emisión al medio ambiente para que justamente no podamos superar los 2 grados. La pregunta es, ¿cuáles son las acciones concretas que un individuo debe llevar adelante y si hay plena concientización de ello? En un momento en el que era famoso el agujero de ozono y era portada de los diarios, todo el mundo sabía que no tenía que llevar, por ejemplo, un desodorante en aerosol en la cartera. Bueno, a ver, hay 2 caminos. Uno principal es que esta reducción la tienen que hacer los países. Los países se han comprometido. Nosotros como individuos tenemos un compromiso ciudadano de entender qué es el cambio climático, aprender. La Argentina estuvo desconectada en esta última pasada década mucho de los temas internacionales que eran tema de agenda internacional. Entonces, quedamos atrasados y ahora nos estamos con esta nueva administración nos estamos conectando, pero bueno, tenemos que correr rápido porque hubo muchos cambios en estos temas que la gente común, y no los estoy comparando al ciudadano argentino con gente que vive en Europa o en Estados Unidos que van más adelante, simplemente comparo el conocimiento de este tema con ciudadanos de países limítrofes, es muy bajo y por eso también el periodismo tiene que tener una actitud proactiva. ¿Por qué? Porque es el ciudadano el que tiene que demandar también a que estas cosas se cumplan. Como todo en el tema del país, hay lo importante, lo urgente le gana lo importante. Esto es importante. Quizás no es tan urgente porque estamos hablando de 2030, 2040, 2050, en un país donde generalmente el cortoplacismo nos come, no nos importa, pero esto es futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Creo que la primer gran actividad es concientización del ciudadano, saber qué es y luego poder pedir a nuestros gobernantes que se ocupen del tema. Que hoy esta administración lo empezó a hacer, pero bueno, ahí vamos, despacito, ¿no? Hay preocupación internacional por, ustedes me sabrán explicar, por la situación de Argentina en particular y pienso reservorios de agua dulce en la zona de los esteros, pienso en la Antártida o en la zona antártica y en la información que uno recibe permanentemente de los expertos acerca del crecimiento del nivel del agua de los mares, con lo que significa como costo desalinizar el agua para transformarla en potable. ¿Hay alguna mirada puesta internacional en la Argentina por eso? Particularmente en la Argentina no sé, pero la problemática igualmente a nivel mundial está. El tema de la Antártida es un tema no menor y sin embargo hay como un paraguas internacional, ¿no? Pero uno de los desafíos a seguir después de los primeros resultados de 2020, 2030 va a ser justamente el tema de los recursos naturales de la Antártida, eso seguro. Va a haber una gran discusión a nivel internacional por eso, vinculada no solo al cambio climático, sino a política y a geopolítica, ¿no? Pero sobre todo con lo que decías del costo, digamos, que puede sufrir Argentina, digamos, con todas sus reservas naturales. Y hay bastante interés en la comunidad europea, por lo menos en la científica. Hay muchos proyectos que están en esta zona. En la zona de la Cuenca del Plata se ha estudiado muchísimo, el acuífero guaraní. Hay mucha visión en eso. Y en Patagonia también, más que nada con la biodiversidad, cómo se va a afectar, con el cambio con el aumento del nivel del mar, con el cambio de la presión, el aumento del viento, pero básicamente de Europa y no tanto de nuestro ni de Estados Unidos. Yo les voy a proponer aquí hacer una pausa muy, pero muy breve, porque enseguida vamos a regresar, pero les voy a dejar planteado un tema. La Argentina ha sido pionera, si no la primera, en aplicar algunas cuestiones como la siembra directa. Por estos años, después de mucho tiempo, se está haciendo hincapié en las buenas prácticas agrícolas. En las últimas horas, por primera vez en la historia, se firma una resolución conjunta entre la cartera de Medio Ambiente y la de Agroindustria que tiene que ver con la aplicación de buenas prácticas agrícolas. ¿Se puede traducir esto en una mejora respecto del tema cambio climático o demandaría mucho tiempo? Pero
me esperan. Va a ser después de la pausa. Enseguida regresamos. Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está, la nueva Agrometal con sistema monotolva en sus dos versiones, APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. Para su soja, elija una línea de productos diseñados para proteger e incentivar el pleno desarrollo de sus cultivos en todas las etapas de su ciclo. Elija soluciones y experiencia de barbecho a cosecha. Elija tecnología de punta a punta. Summit Agro, expertos en soja. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Mainero MDD100. Simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD100. El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución Simple Mainero. Continuamos dialogando sobre mitos y realidades del campo argentino. Hoy el tema cambio climático con dos expertos en la materia. Es un gusto tenerlos aquí y había quedado una pregunta planteada. ¿Quién me responde? A ver, Primero las damas. Bueno, el tema de la siembra directa, sí, por supuesto, ayuda, pero ojo que la siembra directa tiene que ser hecha correctamente. Muchas veces nos damos cuenta que si no está hecho correctamente, con los tiempos, con el espesor necesario, etcétera, etcétera, no cumple con los requisitos de mantener el carbono en tierra y no permitir que eso se convierta en una emisión y en un gas al aire. Así que sí, digo que sí, pero con un uso y una buena práctica bien aplicada. No sé si Carlos... Sí, estoy de acuerdo con eso. Además, pensemos que cualquier beneficio en el tipo del manejo de suelo va a repercutir en el albedo, o sea, en la cantidad de energía que vuelve nuevamente al espacio, con lo cual eso favorecería la disminución de la temperatura a escala global, ¿no? Así que sí, por supuesto. Carlos, vos trabajás en el Centro de Recursos Naturales Renovables de la zona semiárida. Inmediatamente pienso, los suelos semiáridos, pienso además en Mendoza, por ejemplo, que ha transformado toda una actividad, la ganadería, en función de esto, la desertificación patagónica. Sí. ¿Puede revertirse o todo? Y mirá, hubo un estudio muy importante allá por el 2011-2012 y estamos muy cerca del punto de no retorno, ¿no? Más sobre todo en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el callejón que podría ser desde Bahía Blanca hasta Carmen de Patagones, Viedma, que tiene un comportamiento bastante particular porque no llega a ser un comportamiento estrictamente patagónico, pero tampoco es ni siquiera subhúmedo. Es una zona que está muy castigada con la variabilidad climática, ¿no? Hemos tenido sequías muy grandes, 2008, 2009, 2011, y
a pesar de que estos años parecía un poco revertirse esa situación, 2014 y 2015 con muchas precipitaciones, el 16 con un buen inicio, nuevamente la realidad es que es una zona que está muy al límite, entonces está muy cerca, como te decía, de llegar al punto de no retorno, es decir, de pasar a ser una zona poco aprovechable desde el punto de vista de la agricultura. Cuando hablamos de fallas estructurales en la agroindustria argentina y todo aquello que es necesario para mejorarla, optimizarla, como se suele decir ahora, claramente se habla de logística, ¿no? Y se habla del Plan Belgrano y la necesidad de avanzar en esa obra. Hoy, el 87% de los granos argentinos salen por los puertos de la provincia de Santa Fe, Rosario, Temuco, San Martín. Y el 78%, de acuerdo con las últimas estadísticas, se traslada en camiones. ¿Cuánto tiene que ver? No, eso repercute muchísimo, porque no solo pasa aquí, pensemos que en la mayoría de los países desarrollados, que son los que abastecen a los países centrales, el ferrocarril, que ha sido importante en algún momento de su historia, la red en general, no solo en Argentina, te repito, en todos los países ha ido en decadencia, ¿no? Y cantidades de transporte, la cantidad de material o de gases, digamos, de efecto invernadero, la concentración que emiten este tipo de transportes juega en contra de la solución que estamos buscando. Reactivar la red ferroviaria o una red fluvial un poco más intensa sería justamente una buena solución, te repito, no solo acá, sino en todos los países del tercer mundo. Te diría que eso es un foco que hay que tener muy en cuenta. ¿Tiene relación directa con lo que ha acontecido este año y que se ha visto como una situación muy asombrosa, un invierno gélido en el hemisferio norte y un verano caliente? Por estas horas todavía hay focos de incendio en la provincia de La Pampa, por ejemplo, que es una zona con parcelas secas por naturaleza, pero que este año han sido más fuertes que en otras ocasiones por días y días sin lluvia. Me gustaría explicar antes esto que significa, porque yo expliqué el calentamiento global y qué es realmente el cambio climático. El cambio climático, lo que estamos viendo, no es que llueve más o hay más sequías, es que esos eventos se están concentrando más. Es decir, si miramos la lluvia en un año, por ahí no hay tanta diferencia, ¿no?, de los milímetros que cayeron, pero sí hay una gran diferencia en la concentración. Hoy te caen 400 milímetros en un día y medio y los suelos no tienen posibilidad de capturar esa cantidad. Aparte, los climas van cambiando, entonces te cae en un suelo arcilloso y sonaste, que no está preparado para eso. Eso sumado a temas de deforestación, sacar todos los bosques de arriba, dejar el suelo pelado, todas esas cosas van sumando a todas las catástrofes que vamos teniendo. Y es ese comportamiento que yo lo llamo inestable del clima. Quizás el científico Carlos me va a decir no es la palabra correcta, pero es esa inestabilidad que vemos, que tenemos incendios en La Pampa, al mismo tiempo que tenemos grandes inundaciones en Salta, ríos que vienen caudalosos como nunca. O sea, este tipo de cosas son las que cada vez se van a ir empeorando. La gente a mí a veces me pregunta, Alejandra, ¿pero qué me va a pasar a mí? Mirá, le digo, la mejor muestra que te puedo dar, pero así como una receta de Doña Rosa, es todos esos eventos que has visto en los últimos tiempos producirse cada mes con más frecuencia en el lugar a donde vivas, es lo que se va a ir incrementando. Por ejemplo, acá en Buenos Aires, yo cuando era chica no veía granizar tanto. Hoy, cada invierno, un granizo mínimo y cada vez granizo más grande. Bueno, eso es lo que produce esta alteración del cambio climático. Y no sé si te contesté la pregunta que me hiciste, pero... No, sí, ampliamente. Por supuesto, sí que quería emplear. Pregunto, desde el punto de vista científico, hablábamos de los suelos y ahora hablo del cambio climático. ¿Es posible? ¿Es reversible? El cambio climático es reversible siempre y cuando sea la componente que afecta, que tiene que ver con el hombre, es decir, que el hombre es el origen. La variabilidad del sol no la podemos manejar, eso tenemos un problema por ese lado. Pero con lo que respecta a la actividad humana, por supuesto, estamos muy lejos de los desafíos que se ha planteado Europa. Por ejemplo, Europa se planteó disminuir prácticamente en un 20% la concentración de gases de invernadero con respecto a lo que son las mediciones de 1990 para el 2020-2025.
también un aumento en su eficiencia energética de alrededor del 21-22% y también un aumento en las energías renovables en ese mismo nivel, entre el 15 y el 20%. Nosotros estamos muy lejos de eso y así como lo estamos nosotros, otros países en otras latitudes que también están en vías de desarrollo tienen la misma dificultad. Te diría que a nivel sociedad, digamos, planetaria, estamos un poco lejos de alcanzar las metas que nos favorecerían, ¿no? a mitigar o a controlar un poco el efecto de la actividad humana en el cambio climático. La actual gestión nacional ha intentado incentivar a través de distintos planes la generación de energías alternativas, de energías renovables, incluso con un plan específico. Como asesora de la Bolsa de Comercio, que tenés vínculo con los empresarios, ¿hay interés en la inversión o todavía no hay una concientización plena acerca de esto? Mira, casualmente eso es un punto álgido para mí porque el mundo está creando en estos momentos los mecanismos financieros y las herramientas financieras para acelerar esta transición que tiene que hacer la economía mundial para mitigar el cambio climático, es decir, bajar las emisiones y hacer una economía con mayor desarrollo sostenible, ¿no? Eso es lo que el mundo está focalizado. Para eso se están creando los mecanismos financieros y proyectos como las renovables aplican perfecto para esos mecanismos. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en Argentina? Es un poco lo que te volví a decir. Estuvimos tan desconectados que no hay conocimiento. Entonces, en la Bolsa de Buenos Aires estamos haciendo un fuerte trabajo de concientización y de capacitación y de comunicación, porque hay que capacitar también a los empresarios en que estas herramientas existen, en que se puede usar eso, que es más barato por ahí usar estas herramientas que otras tradicionales. Me estoy refiriendo a mecanismos financieros propiamente dicho. En el último encuentro nacional de la Unión Industrial Argentina, donde claramente se encontraban los más importantes exponentes de la industria local, hubo 5 paneles diferentes. Dentro de esos 5 paneles había 3 subtemas. Uno de esos subtemas fue cambio climático. ¿No me resulta llamativo? No, para nada. En esta, perdón. No pasa nada, ¿no? Llego, pero no, para nada. Yo participo de las reuniones de cambio climático desde el 2004 y desde el 2009 en el mundo, ¿no? En las reuniones anuales que se hacen. Y desde el 2009 ininterrumpidamente participé en todas. Yo estoy acostumbrada a ver que el tema de cambio climático y desarrollo sostenible, pero sobre todo cambio climático, es uno de los 3, 4 puntos más importantes en las agendas de los países desarrollados. Me costaba mucho cada vez que vuelvo al país y trabajo acá, ver que inclusive dentro del núcleo de mi familia, donde hace más de 15, 20 años que los mato como una maestrita contándoles de qué se trata, hay poco conocimiento. No ya tanto, pero bueno. Entonces, no, a mí no me extraña, al contrario, a mí me encanta y temas como el que pasó la otra vez, casualmente en la Unión Industrial, cuando vino Jeffrey Sachs y dijo vaca muerta, juntar dinero para fracking y vaca muerta, eso hasta el nombre tiene mal. Cosas que yo dentro de mi entorno lo vengo diciendo hace muchos años, así que esto puede ser llamativo, es lo mismo, estuvimos desconectados del mundo y de lo que estaba pasando en el mundo. Y en estos términos de cambio climático y desarrollo sostenible, el mundo en la última década creció exponencialmente. En materia de investigación, ¿cuánto énfasis se le pone en la Argentina al tema de cambio climático? Cuando estuvo Barack Obama aquí en Córdoba, en la Argentina, dio datos que yo naturalmente no pude memorizar acerca de qué cantidad de gente sostenida por el Estado está estudiando. Él vino justamente para concientizar sobre esto e incluso señaló a 130 personas que van a seguir en la Argentina desarrollando el tema y comunicándolo, ¿no? Y decía que buena parte de los fondos públicos están destinados a concientizar sobre ello. Claro, te diría que entre un 70 y un 80% de las investigaciones, por lo menos en esta rama, ¿no? Porque hay ramas de la ciencia que no tienen que ver con el cambio climático, pero las que sí tienen que ver, te diría que en un 70 y 80% de los planes o de los proyectos están vinculados justamente con el cambio climático. El tema pasa por otro punto, que es los resultados, hasta que los resultados llegan, digamos, a la sociedad, ¿no? Se pueden traducir en lenguaje común, hay una brecha, hay una distancia muy grande. Es mucho el tiempo
desde que el resultado científico se alcanza, a menos que sea extremadamente relevante, hasta que es entendido o es asimilado por la sociedad. Lo mismo que pasa entre las decisiones políticas, ¿no?, sobre cambio climático a nivel internacional y las necesidades actuales. Siempre hay un delay demasiado grande, ¿no? Siempre la política viene como varios pasos atrás y a otra velocidad, y lo mismo la ciencia, ¿no? En tratar de explicar los resultados de todos sus estudios. Eso es un déficit que tenemos como ciencia, como disciplina, la meteorología también, tratar de traducir en forma rápida y concisa los resultados de nuestros estudios. Otro tema que me parece muy importante antes de llegar al final, hoy todos tenemos acceso a todo tipo de información, vía celular, vía tablet, por internet, y en todos los casos creemos tener la posta. ¿Qué temperatura hay? 28 grados, no, yo acá tengo el teléfono, me dice 26. ¿Cuál es tu fuente? El aparatito que aparece en el celular que responde a lo mejor a un sitio que no tiene una raigambre en el argentino, que es un sitio privado que no sabemos. ¿A quién responde? No sabemos. En materia de cambio climático, ¿pasa lo mismo? Totalmente, totalmente. Hay mucha información, ¿no? A veces bien intencionada, pero con desconocimiento, a veces malintencionada. Hay mucha información porque, bueno, por supuesto que hay dos bandos, como en prácticamente todas las sociedades. En este caso, la gente que piensa que el cambio climático es un gran invento, como el presidente americano, y las personas que no, que se dan cuenta que es una realidad sobre la cual hay que tomar decisiones en forma veloz. El tema de la veracidad de las fuentes es un tema importante. Hay mucha información, la cual no es cotejada, porque también ese es otro problema. La gente repite mucha información porque la escuchó 1, 2, 3 veces y es difícil tratar de que esos conocimientos, como te decía, o esa información que a veces suele estar encapsulada en ámbitos académicos, pueda pasar a disponibilidad de toda la sociedad, pero siendo totalmente creíble. A mí me gustaría agregar algo. En cuanto a la información, hay que ir a las bases. Las Naciones Unidas tienen una convención marco de Naciones Unidas con una página web, unfccc.int. Esa es una muy buena, están en varios idiomas, ahí te conectan. Para el periodismo hay una website que se llama Conexión COP, donde tienen filminas, donde tienen explicaciones. Y quiero aclarar algo, todo lo que tiene que ver con las voces que se erigen en detrimento del cambio climático son cada vez menos, siempre fueron apalancadas por los lobbies petroleros, lobbies cerealeros en los países desarrollados y lobbies que, si uno tiene que empezar a trabajar para mitigar el cambio climático, se van a ver muy incomodados porque van a perder mucho dinero, ¿no? Entonces, yo estoy en esto desde antes del 2001 y he visto crecer el tema y cada vez esas voces son menos. Y cuando uno busca la razón por la cual Trump no está en el acuerdo, cuando casi todos los estados americanos han firmado y siguen trabajando, casi todas las ciudades americanas están trabajando y siguen. En Estados Unidos, digamos, el grueso no se ha descolgado, salvo Trump, y cuando uno mira quién le paga, cuáles son los intereses republicanos, va a encontrar el camino a por qué Trump se baja del tema del cambio climático. Pero en esto soy terminante, hay mucha información y cada vez hay menos espacio para el error, ¿no es cierto? Yo quiero agradecerles a ambos muchísimo el que hayan venido, el que hayan estado compartiendo con nosotros toda esta hora de información que sin dudas es de suma utilidad para quienes son los que, como yo, no son expertos en esta materia y realmente estamos ávidos de conocer más porque hay lugares comunes. Insisto, cambio climático tiene la culpa de casi todo por estos días y bien merece la pena aclarar el tema con los que saben. Ha sido un verdadero gusto. Muchas gracias a vos, Karina, y a Carlos. Sí, bueno, quedamos, naturalmente lo decimos ahora al aire, quedamos en contacto para seguir ampliando esta temática que nos parece sumamente importante. Van a volver a visitarnos seguramente y vamos a intentar en esto, que es mitos y realidades, confrontarlo con imágenes de la realidad. A todos muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos en vivo como todos los días a través de la pantalla de Chacra Televisión.